bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Continuamos en la serie denominada El principio de la presunción de inocencia en El Salvador, enfoque constitucional y jurídico. Para ello, en esta edición nos acompaña el doctor Ulises del Dios Guzmán, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien es abogado y notario en el libre ejercicio de la profesión y nos brindará su opinión, su análisis, su balance sobre el principio de presunción de inocencia en el país. Ulises, gracias por aceptar mi invitación y estar nuevamente en Temas y Debates. Muchas gracias, Ricardo. Es un gran gusto y te felicito por la iniciativa y por el tema. Es un tema paradójicamente antiguo y al mismo tiempo de actualidad y que todavía no logra realmente enraizarse en la práctica jurídica. Digo de gran antigüedad porque apareció en las declaraciones del hombre y del ciudadano de la Constitución de la Revolución Francesa de 1789, sería en la del 1791, en donde se vislumbra esa figura después de estar viviendo en un régimen de absolutismo. Estamos en lo mejor del absolutismo de Francia, en ese caso el reinado de Luis XVI. Lo menciono porque para ese entonces el señalamiento por parte de las autoridades del Ejecutivo, que son las mismas de la realeza, no tenía prácticamente ninguna oportunidad de defensa, y saltar hacia establecer en la Constitución el principio de inocencia, es decir, establecer que la persona señalada en principio tiene derecho a ser tratada y considerada como inocente hasta que no se le pruebe su culpabilidad, realmente es un salto histórico. Es algo que a mí me deja realmente pasmado de cómo esta gente tuvo, bueno, fueron los ilustrados básicamente los que tuvieron esta concepción, pero cómo tuvieron esta concepción y la fuerza, la valentía del pueblo de irrumpir y crear ese tipo de constitución con esos principios y particularmente el derecho a la presunción de inocencia. ¿Cómo se desarrollaba, Ulises, en esa época de la monarquía? ¿Existía algún tipo de garantía a esta presunción o completamente era casi un proceso condenatorio contra las personas que se le imputaban un delito? En realidad menciono el caso del absolutismo francés porque en Europa fue el símbolo del absolutismo, no es porque sea el único, pero en ese tiempo, como estaba unificado el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, no obstante de que habían ciertas autoridades, pero esas autoridades formaban parte del mismo séquito de la realeza, de modo tal que, si bien es cierto, existían jueces, pero eran jueces que formaban parte del séquito del rey. Si bien es cierto, había quienes elaboraban algunas leyes, pero las leyes las firmaba el rey. Y en consecuencia, un señalamiento de una autoridad administrativa, que serían parte de la misma realeza, del mismo aparato, era básicamente ya una condena. Daba lugar a que el mismo señalamiento capturaban a la persona, la encerraban, podían torturarla eventualmente, hasta la podían matar, y si eventualmente llegaba a un proceso, era básicamente para ser condenado, porque esa era la voluntad del rey, y simplemente los jueces de ese momento no hacían más que expresar formalmente lo que era la voluntad real. No había incluso un mecanismo de defensa, de derecho de audiencia, de derecho de contradicción, de defensa, presentación de pruebas, aparte de que la gente estaba absolutamente intimidada, ¿no? Era tan oprobioso y aterrador el régimen que nadie se atrevía a declarar en defensa de alguien a quien la autoridad real hubiese señalado como culpable de algún delito. Así es que el simple señalamiento de la culpabilidad o de la imputación penal ya llevaba consigo la culpabilidad, la condena y eventualmente hasta la muerte. Así era el régimen de oprobioso y de represivo. Entonces, establecer esa presunción de inocencia, establecer como lo establecieron ellos por primera vez, que a aquella persona a quien se le señale
como responsable o autor de algún delito, tiene derecho a que se le considere, se le trate como inocente, hasta que se le pruebe en un proceso penal la culpabilidad. Realmente es un salto histórico famoso, pero si bien es cierto, fue un salto gigantesco, que fue una de las concepciones derivadas, por cierto, del pensamiento de la Ilustración, que fueron los que idearon la concepción de la República, porque ese régimen que estoy mencionando es un régimen derivado del absolutismo, es decir, de la concentración de poder. El otro, el de la oposición, que es el régimen concebido primero intelectualmente y filosóficamente por los ilustrados, particularmente John Locke primero de los ingleses y Montesquieu de los franceses, fue concebir justamente que la raíz del problema estaba en la unificación y concentración del poder. Y que en consecuencia la solución era que la división del poder. Ya para entonces en Inglaterra sí ya se había establecido la monarquía constitucional, pero realmente no tuvo mayores repercusiones, porque la dominación de Europa era siempre el régimen del absolutismo. Entonces, si la raíz del problema era la concentración, la solución era la división y frenos y contrapesos. De ahí fue que vino que, en consecuencia, un señalamiento por parte de una autoridad o de alguna persona tendría que ser primero investigado y eventualmente aprobado en un proceso, pero ya las autoridades administrativas serían diferentes, las autoridades judiciales serían diferentes, el rey no tendría o no debería de tener poder sobre la autoridad administrativa ni sobre la autoridad judicial, y todo eso es lo que implicaba y sigue implicando todavía la presunción de inocencia. Lo que ocurre es que, si bien es cierto, es algo a mí me parece hasta maravilloso, pero ese salto cualitativo en la historia para ese tiempo fue tan difícil que todavía nosotros, en estos momentos, en el pleno siglo XXI, y todavía no hemos logrado que se desarrolle y sobre todo que se ejecute como debe ejecutarse el principio de inocencia. Ulises, ¿qué tipo de luchas sociales se dieron para poder cambiar este régimen? ¿O fue algo siempre de los profesionales del derecho y de las ciencias jurídicas en aquel momento? En realidad, en aquel momento no fue tanto una lucha propiamente de los juristas. Venía más o menos los regímenes europeos acostumbrados al absolutismo. Y en el absolutismo lo que nosotros teníamos, y creo yo que fue la raíz de este cambio, era que existía la nobleza, el clero, el tercer estado, el que le llamaban, y ese tercer estado es donde estaban los abogados, donde estaban los médicos, donde estaban los artesanos, donde estaban los campesinos, que era la fuerza realmente material del Estado. Los otros, aquella élite, el clero y la nobleza, sumados representaban el 3% de toda la totalidad de la población. El 97% estaba abajo, pero ese 97%, sobre todo en la parte de los burgueses, que son los que producían, los artesanos que se iban convirtiendo poco a poco en fabricantes y que iban acumulando riqueza porque estos hacían las cosas, comerciaban. Bueno, al principio no tenían derecho de comerciar, pero producían, comerciaban, trataban con la misma nobleza, y la nobleza y el clero, acostumbrados a no pagar impuestos y acostumbrados a no trabajar, sino que a vivir de los otros, pues entonces poco a poco la burguesía se fue haciendo de poder económico y el clero y la nobleza se fue empobreciendo. Parte de eso explica en buena parte la raíz de la Revolución Francesa. Y en consecuencia, cuando todo eso se dio, de repente ocurrió que el clero, sí, y la nobleza eran pobres, pero ellos eran los que controlaban buena parte del poder. El clero controlaba los nacimientos, las defunciones, los patrimonios. Y la nobleza es la que controlaba la tierra, porque ser noble representaba un título y un derecho a una X porción de tierra, dependiendo de la jerarquía del título, y un derecho también a lo que se producía en esa tierra. Entonces eran todos unos vividores que vivían de los burgueses y de los campesinos, de los fabricantes, de los artesanos. Pero como estos adquirieron poder, entonces fueron también adquiriendo conciencia, y sobre todo la parte
que tenía alguna capacidad, inclinación, digamos, hacia las letras, se fueron preocupando de entender por qué razón ellos, que eran los que producían, mantenían el Estado, no tenían derecho a votar en una asamblea, por ejemplo. Porque la asamblea, que por cierto no se reunía, más que la primera que se reunió ya tenía casi 200 años de no reunirse, pero lo que quiero señalar es porque ellos tenían que pagar todo, no tenían derecho político, no tenían derecho a pensar, no tenían derecho a estudiar, no había movilidad económica, no podían pasar de un estrato a otro y eran los que mantenían. Ahora, eso dio lugar al nacimiento de los movimientos de los ilustrados. Los ilustrados son aquellos que estaban pensando en esas ideas. Pero esas ideas que las iban depurando, en realidad, en principio no eran ideas jurídicas, sino que eran ideas eran ideas políticas, eran ideas de cómo concebir el Estado, cómo entenderlo, cómo organizar la sociedad, qué principios y derechos deberían de tener cada uno. Era una cosa realmente hermosa, pero ellos también eran prudentes en un cierto momento, porque al principio, los ilustrados no pretendían propiamente eliminar a la nobleza. Tanto es así que en la primera constitución no desapareció el rey, sino que se cambió de un régimen absolutista a una monarquía constitucional. El incidente histórico en donde Luis XVI escapa, va para Prusia, lo capturan, eso fue considerado como una traición y dio lugar a que lo procesaran, a que lo condenaran, que lo decapitaran a Luis XVI, a María Antonieta, y entonces ya cambió las cosas. Ya en la asamblea ya no pensaron en mantener una monarquía constitucional, porque acaban de matar al traidor, y eso dio lugar a que cambiaran hacia una república. Y fue el cambio realmente de una república, pero en todo caso siempre estaban pensando en la división de poder. Bien, lo que quiero señalar es que entonces no fueron propiamente los juristas los que estaban pensando y los que encontraron esa solución, sino que fueron los ilustrados. ¿Por qué lo llaman los ilustrados? Porque en ese momento, recordemos, solo el clero y la nobleza tenían derecho a educarse. Estos, los burgueses, en la medida en que se iban enriqueciendo, también tuvieron cierto acceso a la formación, a la educación. Y se dio un fenómeno que yo lo comparo en ocasiones con el fenómeno de la Internet actual, en una comparación histórica en la esencia, no en la forma. Y es que para ese tiempo, recordemos nosotros que parte de los ilustrados eran Diderot y D'Alembert. Ellos se encargaron de construir, se les dio la idea. Otros tenían magníficas ideas también en teorías, en temas específicos. Pero Diderot y D'Alembert dijeron de que todo lo que se producía, todo lo que se hacía, todo lo que se pensaba, toda la filosofía, toda la ciencia, todas las artes, debería de poderse conocer de alguna forma. Y se les ocurrió la idea que se llamó la idea de fabricar una serie fabulosa de libros, que era una recopilación de libros, que ahí debería estar toda la información. Ellos son los que se encargaron de hacer eso, que eran como 28 tomos, como más de 100.000 artículos, etcétera, y hablaban sobre ¿qué? Filosofía, sobre ciencia, sobre arte, y las reuniones de los ilustrados versaban sobre eso, sobre esas partes. Y para ese tiempo se dio un cruce también providencial, en donde se fue recuperando la filosofía griega. Recordemos los pensamientos de los presocráticos y de los socráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, todo ello, que era una parte de la filosofía que es la matriz de todo nuestro pensamiento actualmente político occidental, que se perdió por un cierto momento, pero que paradójicamente también en Constantinopla, que estuvo controlada un tiempo por la parte de un pensamiento que no era propiamente católico ni cristiano, sino que estuvo también dominada en un tiempo por los musulmanes, pero preservaron esa documentación. Después pasó con la destrucción o el control de Constantinopla, pasó de regreso otra vez a Europa, llegó hasta Italia, tradujeron y entonces ellos encontraron que ese pensamiento tan bien elaborado no podía ser pagano, que tenía que hacer algo importante. Y entonces ahí fue donde los ilustrados fueron creciendo en concepciones filosóficas, en pensamientos, conociendo el tipo de
Estado, el tipo de sociedad, el tipo de individuo, la persona humana, el cambio que se dio en la filosofía, en los orígenes del antropocentrismo, perdón, del teocentrismo al antropocentrismo, es decir, de cómo al principio los griegos mismos consideraban que todo era explicación de los dioses, sobre todo el dios principal de Zeus y todo lo demás, un trueno, un rayo, un chaparrón, un volcán que erupcionaba, todo tenía explicación según la voluntad de los dioses. Pero los socráticos, y sobre todo los presocráticos comenzaron a pensar que no, que cada vez que se daba un fenómeno habían ciertos indicios que explicaban que no era así, que había entonces en la misma naturaleza la explicación de los fenómenos. Ese fue un cambio. De la explicación de Dios a la explicación de la naturaleza que se podía encontrar a través de la razón. Y todo eso había que ponerlo en la enciclopedia. Los enciclopedistas, que era una especialidad de los ilustrados, dieron lugar a que el mundo cambiara, así una cosa maravillosa. El mundo cambió con ese tipo de pensamiento, pero fue tan grande en mi concepción, y lo comparo actualmente con la Internet, porque todo el conocimiento actual está sobreabundante, está en el Internet, con la diferencia de que los ilustrados sí se ilustraban, es decir, ellos armaban, creaban, hacían, pensaban y transformaban la sociedad, y la diferencia actual es que todo está en Internet. Sin embargo, nosotros, los ciudadanos de estos tiempos, no estamos ilustrados. No queremos cambiar, no entendemos en dónde está el cambio, no entendemos por qué debemos de cambiar, no entendemos por qué el principio de la presunción de inocencia, no entendemos que si no hubiese presunción de inocencia, que no se cumple completamente, pero que si no hubiera, pues entonces estaríamos a la voluntad de la policía, de la Fuerza Armada. Un policía podría decir si tú eras culpable o tú eras inocente, y para qué llevarte a los juzgados a perder tiempo, mejor de una sola vez te garroteado, o mejor de una vez te encarcelaba y te podía mantener el tiempo que quisiera, porque no había ninguna autoridad, o no habría ninguna autoridad que reclamara por ti. Así de importante. Y una cosa también que da lugar a medio entender la diferencia entre tener y no tener un principio, una presunción de inocencia, que ubique, digamos, la decisión en un poder diferente al administrativo, es lo que nos ha pasado durante la pandemia. Durante un cierto tiempo de la pandemia, en aquellos momentos en los cuales al salir a la calle era un policía o un soldado el que decidía si te llevaba a un campo de concentración o no, y cuánto tiempo te tenía, cuándo te iban a hacer la prueba, si te la hacían o no te la hacían. Ahí había gente que entró sana y salió muerta, gente que entraba, le decían que le iban a hacer la prueba al día siguiente, pasaron 15 días, 30 días, 60 días, etcétera, y nunca se le hicieron. Lo que quiero señalar, esa incertidumbre y esa arbitrariedad del poder de que la autoridad administrativa pueda decidir si te captura o no, si te encierra o no, y que no tenés oportunidad ni hablar con la gente, ni tener defensor. No hay ley posible. Bueno, ni siquiera la Corte Suprema de Justicia, con sus resoluciones, eran obedecidas por parte de la policía o por parte de los soldados. Eso es una pequeña muestra de lo que ocurre cuando no hay presunción de inocencia y cuando no hay principio de separación y equilibrio de poderes. Doctor, ¿qué sucede con el espíritu de la Constitución en El Salvador cuando decide plasmarse en esas páginas de nuestra Constitución el principio de la presunción de inocencia? ¿Qué deberíamos de estar respetando en pleno 2020 de ese principio tan maravilloso en la Constitución? En realidad, esta Constitución nuestra, que es una Constitución en buena parte heredada del principio siempre de la Ilustración, porque eso llegó a España, se convirtió en la Constitución de las Cortes de Cádiz en 1812, y eso llegó hasta América, y parte de la construcción de los principios y valores fundamentales son los que ahorita nosotros tenemos. Esa presunción de inocencia viene desde allá, arrastrada a través de la historia y a través de otros continentes. Ahora, lo maravilloso de tener esa presunción de inocencia, que nosotros la tenemos en nuestra Constitución, en el artículo 12, que dice que toda persona a quien se le impute un delito deberá ser tratada
considerada y tratada como inocente en tanto que no se le prueba su culpabilidad en juicio público, en donde se le garantice todas las garantías para su defensa, que es una letra maravillosa, todo lo que está ahí. Lo que ocurre es que si no, eso es la garantía que nosotros tenemos de que exista la república y que existan las libertades y derechos que nosotros tenemos. Si la presunción de inocencia no estuviera en ese artículo 12 o no existiera en la Constitución, bueno, ¿quiénes mandarían? Pues no mandarían los jueces, porque los imputados ni siquiera llegarían donde los jueces. No mandaría a la Asamblea Legislativa, porque ¿para qué tener leyes si de todos modos la decisión lo toma un soldado o un policía? Como también ocurrió durante la pandemia. Existían resoluciones judiciales, existían o no leyes, y simplemente el soldado decidía en su momento y así quedó, impunemente así quedó. A cualquiera lo llevaron, lo encerraron, lo tuvieron privado de su libertad durante 30 días, 60 días, 90 días, etcétera, y no pasó nada. Fíjate que una cosa tan monstruosa en estos tiempos, con una presunción de inocencia. Entonces, lo que nosotros tenemos en la Constitución es una joya, que simplemente no hemos nosotros apreciado el valor que tiene la presunción de inocencia. Cuando dice la Constitución a aquella persona a quien se le señala por cualquiera, porque aquí cualquiera puede decir que alguien es autor de un delito, un particular o la misma autoridad administrativa. Es peor, naturalmente, cuando es la autoridad administrativa, la policía, pero cualquiera puede llegar y ponerle una denuncia que puede ser falsa. Pues entonces esta persona a quien la señala tiene el derecho de defenderse. Tiene derecho que un momentito, señor, no me trate como culpable. ¿Qué significa eso? No me trate como culpable en la práctica. Mire, señor, no me tenga 3 días ahí en la Bartolina antes de irme a presentar al juzgado, porque ahí lo está tratando ya como culpable. ¿Qué significa no me trate como culpable? Mire, señor, no me dé agua contaminada, no me dé el alimento que aquí no sirve, deme la medicina que a mí me hace falta, permítame que siquiera me bañe, que vaya a un servicio, aunque sea decente, porque a veces que ni siquiera eso pueden. Pero estas personas, permítame que vaya con mi ropa y decentemente vestido a presentarme a los juzgados, no me presente ante los medios de comunicación como culpable de un delito que ni siquiera sabe usted si yo lo he cometido o no, porque una vez que se presenta entre los medios de comunicación social, los medios recogen la información y simplemente la trasladan. No es que los medios quieran decir que esa persona es culpable o inocente, no es el punto. Pero una vez que los medios recogen la información, la historia que le da la policía, pues entonces la gente se forma la impresión de que esa persona que va por allá, mal vestida, en ocasiones semidesnudo, hasta solamente con algún calzoncillo, pues da la impresión que es culpable. Y esa impresión de culpabilidad viola también el principio de inocencia y presiona eventualmente al mismo juez que le han vendido ya a través del medio de comunicación que ese imputado que llega a su juzgado es culpable. ¿Por la qué? Por la imagen que le vendieron a través de los medios, fabricada por la autoridad administrativa. Todo eso está implicado en la presunción de inocencia, prohibido por la presunción de inocencia. Este maltrato que recibe una persona que es capturada, definitivamente no tiene el asidero y el respeto a este principio de presunción de inocencia. En el ejercicio libre de la profesión como abogado penalista, sin duda son múltiples las experiencias en las cuales tú puedes compartir, pero ¿cómo llegamos a esto, Ulises? Si en la premisa, en el espíritu de la Constitución se plasmó es que en algún momento se cumplió en El Salvador este principio de presunción de inocencia, o nunca se ha cumplido desde su promulgación. No, nunca se ha cumplido plenamente. Siempre hemos tenido un porqué en no cumplirlo plenamente. Y el problema es que siempre ha estado como predominando el poder ejecutivo sobre los demás poderes, sobre el poder legislativo y sobre el poder judicial. Esa ha sido la historia reciente de nuestro país. Cuando se dio el conflicto armado tenía una de las causas principales, es que el predominio, establecer que el poder político no estuviese dominado por el poder ejecutivo.
porque no existía democracia. Era una de las razones predominantes. Existían causas materiales, ciertamente. En mi opinión, también existían otras causas, y sobre todo la determinante es que el expansionismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas chocó contra el poder de los Estados Unidos. Ambos tenían pretensiones imperialistas y la guerra la hicimos nosotros y no ellos. Pero eran concepciones en donde nosotros peleamos. Pero lo que quiero señalar es que ese conflicto que se dio, el conflicto armado, abrió la posibilidad de que ya no fuera el Poder Ejecutivo el que dominara a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial. Se hicieron reformas. La Constitución no es que la de 1962, no es que estuviera del todo diferente a la actual, a la de 1983, no era del todo, pero sí se observaba que en la práctica había un predominio del Ejecutivo que dominaba a la Asamblea Legislativa y dominaba también a la Corte Suprema de Justicia. Entonces se pretendió hacer ciertas reformas en la parte justamente de la República. En la República, el núcleo central de la República está en la división de poderes y en los controles recíprocos equivalentes entre unos y otros. Ese es el núcleo de la República, es decir, de que la cosa sea nuestra, la cosa pública, frente al absolutismo que es la cosa del rey. Son las dos concepciones distintas. Y esto se trató de reforzar en la Constitución de 1983 por medio de la regulación de los órganos fundamentales y de otras instituciones. Pero en realidad, en los tiempos antes del conflicto armado, lo que ocurría es que la élite, en ese momento, una élite de oligarquía que es diferente a la burocracia o es diferente también a la burguesía, porque la oligarquía es la élite económica que tiene tanto poder que puede incluso designar o señalar cuál es la estructura de la sociedad y del Estado que se debe de tener y que controla a la institucionalidad del Estado. Entonces es algo diferente. Lo que se trató fue de eliminar a esa oligarquía, que en buena parte se ha eliminado. Pero ocurre de que ahora entramos a otra dinámica que es aparentemente igual o creo yo que todavía peor. Digo todavía peor porque la oligarquía tenía una cierta concepción de Estado, de sociedad y un cierto sistema de producción que de algún modo también beneficiaba a la gente en términos generales. Ahora tenemos a cierta gente que ha llegado, que no son por de pronto los oligarcas, que no tienen una concepción económica, pero que son depredadores del Estado, que son peor entonces, porque estos sin concepción de Estado, sin compromiso incluso con esta tierra, con este país, vienen y depredan todo lo que sea posible. Entonces, pero esta gente en este momento está en el Ejecutivo. Y como tiene el poder formal de controlar a la Fuerza Armada y a la policía, y tiene el poder formal de poder administrar el dinero del Estado, con ese líquido del dinero del Estado está controlando o pretende, todavía no lo ha controlado del todo, pero pretende llegar a controlar a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial. ¿Cómo pretende llegar a controlarlo? Primero con esas manipulaciones y también con la intimidación. Intimida, compra, manipula y eventualmente el mismo presidente de la República tiene sus partidos políticos apéndices con los cuales pretende ganar una mayoría en la Asamblea Legislativa. Y al ganar, si llega a ganar, que todavía está por verlo, pero si llega a ganar una mayoría en la Asamblea Legislativa, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener a un presidente de tendencia dictatorial. Vamos a tener a una asamblea sumisa al presidente. Y esa asamblea sumisa al presidente va a elegir a los magistrados que el presidente le diga. ¿Vamos a regresar a qué? A el punto de partida inicial, a la concentración de poder, a un régimen dictatorial similar a los regímenes del absolutismo europeo. Es decir, estamos en ese proceso, en este momento de la destrucción de la República. Pero Ulises, desde 1983 la historia ha sido similar. Un órgano ejecutivo controlando en gran parte el monopolio del poder coercitivo del Estado. Pero ¿a dónde queda el papel de la Fiscalía General de la República como parte del Ministerio Público fuera del órgano ejecutivo?
y por otra parte, el máximo referente de la justicia, la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué todo este poder coercitivo del Estado está contra el imputado y no hay ningún cambio, no hay ningún giro para poder hacer prevalecer que este principio de inocencia realmente fortalezca nuestro sistema de justicia? Ahora, de 1983 hasta la fecha, ciertamente es una cosa similar, pero no igual, porque antes del conflicto armado y todavía durante el conflicto armado, era así claro que la oligarquía controlaba directamente a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa ponía a la Corte Suprema de Justicia y los oligarcas controlaban la economía del país con toda claridad. Desde 1983 en adelante, la oligarquía comenzó a desbaratarse, sobre todo con la introducción de la reforma agraria y la nacionalización de la exportación y de la banca, que fueron las reformas del presidente Duarte. Entonces se desbarató en buena parte, pero mutó en otra buena parte, a través de los servicios y a través del sistema financiero. Pero ya el poder no era poder tan grande, no era un poder tan absoluto. Y si bien es cierto, era predominante, pero no era un poder total. Entonces ya la oligarquía prácticamente se fue disolviendo. Había solamente poder predominante, porque existían otros partidos políticos que eran oposición. Bueno, tanto es así que en algún momento hubo ciertos intentos de democracia en donde ganó la oposición. Duarte ganó en 2 ocasiones, que no le dieron el poder era otra cosa, porque controlaban el aparato, la oligarquía. Pero ese poder que ha existido desde el 83 hasta en este momento se ha ido disolviendo. Tanto es así que en este momento está en graves dificultades de poder controlar incluso a su propio partido político, ya no digamos a todo el sistema de los partidos políticos, pero todavía ellos tienen un poder significativo. Pero como están tan débiles, también viene ahora el Ejecutivo, y el Ejecutivo es el que ocupa ese poder de manipulación, de concentración. Ahora, ¿por qué razón es que la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, el órgano judicial, todos ellos no respetan la presunción de inocencia? Porque es parte precisamente de la imposición dictatorial del poder. Cuando no se respeta el poder, entonces se utiliza el aparato. Y el aparato también necesita autojustificarse. El aparato debe de tener la capacidad de poder eliminar a los adversarios políticos. Y eso se ha visto en otras partes, y no solamente en otras partes, también aquí en el país. Cómo se utiliza el aparato de administración de justicia en contra de los adversarios. Si se va a utilizar entonces el aparato en contra de los adversarios, ¿cómo va a haber presunción de inocencia? No hay posibilidad de que haya presunción de inocencia, porque el aparato aplasta toda posibilidad de defensa. Es decir, el solo hecho, solo para poner un mínimo ejemplo, de que llegue un abogado a tocar las puertas de la Bartolina, en donde se sabe que está encerrado el imputado, y le digan que no lo puede ver. ¿Por qué? Bueno, porque no es usted el defensor. Y entonces, sí, pero fíjate que todavía no lo han pasado a los juzgados. Pues entonces usted traiga el poder en donde el juzgado diga que usted es el defensor, pero todavía no lo han pasado. Bueno, señores, ese no es problema de la policía, es un problema suyo. ¿Qué es eso? Y la Constitución está diciendo, garantícele toda la posibilidad de defensa. Entonces eso va en contra de la presunción de inocencia, pero es una situación de represión. Pero como no se puede distinguir solamente que en el caso de los opositores, en el caso de las persecuciones políticas o persecuciones económicas, entonces el sistema se generaliza. Además, los ejecutores adquieren ese poder, ¿verdad? Los ejecutores, ¿quiénes son? La policía. Entonces ellos son los que tienen el poder de implantar pruebas, quitarlas, variarlas, modificarlas, etcétera. Y ¿de dónde entonces, a dónde va a venir alguien a decirles que no haga alguna suplantación, alguna implantación, alguna falsedad, alguna ilegalidad, cuando ellos son precisamente el aparato que se encarga, que son utilizados para dirigirse en contra de los adversarios políticos o económicos? Entonces adquieren un gran poder, en buena parte incontrolado también por las propias élites, incluso hasta desconocido por las propias élites. Ni siquiera saben realmente qué es lo que hacen. Entonces, para tener una verdadera aplicación, transparencia
vigencia del principio de presunción de inocencia, se necesita de que no haya parcialidad, que el aparato no se pueda dirigir a voluntad a favorecer a unos o a perjudicar a otros, porque aquí puede ser de un lado o del otro, es decir, te pueden utilizar el aparato para sustraerte las pruebas de culpabilidad y que parezca que sos inocente cuando te llevan ante el juez, y viceversa, te pueden utilizar el aparato para insertarte pruebas de aparente culpabilidad para que cuando llegues tengas ahí una camándula de cosas que en ocasiones hasta las desconoces, pero que ya tenés ahí algo con lo cual existe la posibilidad de culparte. Y también el aparato necesita justificar su aparente utilidad, es decir, si el aparato, por ejemplo, actuara realmente técnicamente, tendría que primero afinar las técnicas de investigación, las técnicas de la elaboración de indicios, las técnicas de elaboración de pruebas, todo científico y técnico. Pero eso implicaría de que entonces ya no podrían utilizar el aparato para parecer que es culpable una gente que es inocente. Para que tiene un aparato como ese que no les va a servir del modo en que ellos quieren que el aparato les sirva. Ese es el problema. Pero el aparato también necesita justificarse socialmente, es decir, frente a la gente necesita creer, no necesariamente que la gente esté de acuerdo con el fondo, pero la gente necesita creer que el aparato ciertamente persigue y prueba y hace que condenen a los culpables de los delitos, porque así los han presentado mediáticamente. Entonces el aparato se autojustifica, aunque sea con investigaciones falsas y condenando a inocentes. Así el aparato se mantiene. Entonces, este tipo de administración de justicia que gira alrededor del principio de inocencia, que parece una cosa poca, pero que realmente es casi la raíz de toda la posibilidad de administrar justicia y de realizar la justicia, vemos entonces que está vinculado estrictamente con el poder. Significa entonces que para que haya posibilidad real de vigencia, de realización del principio de inocencia, el poder político no debe de controlar a todos, sobre todo el aparato de administración de justicia. Significa que el Ejecutivo no debe de controlar la Asamblea Legislativa por medio de las leyes, que no debe de controlar a el órgano judicial, que es el que dicta las resoluciones judiciales, y tampoco debe de controlar en el fondo el aparato de investigación de la policía, y menos aún el aparato que es el acusador, el promotor de la acción penal. No debe de. Sin embargo, en la práctica, en realidad no es así. En la práctica controla el aparato de administración, de investigación, porque eso confunde. Cree que porque la policía tiene un jefe y el jefe supremo es el policía, es el presidente, entonces debe el aparato de investigación responder al presidente. No, señor. El aparato de investigación, que es la policía, le debe de responder en esa función de investigación a la Fiscalía General de la República, porque la Constitución dice que la promoción de la acción penal le corresponde al fiscal y el fiscal la dirige, pero por medio de la policía. Entonces, en esa función específica, el jefe supremo es el fiscal general. Pero también, ahí viene otro problema. Si el fiscal general depende de la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa depende de los que le patrocinan las elecciones o las candidaturas a los señores diputados, entonces resultan con un fiscal general que responde al poder político. Pero si estuviese repartido, por ejemplo, el poder político, probablemente el reparto anularía, digamos, una influencia directa sobre el fiscal. Pero si no es así, si el poder político concentrado en la Asamblea Legislativa le responde al Ejecutivo o a alguna otra fuerza oligárquica, entonces ellos deciden quién es el fiscal, y el fiscal ya no responde entonces a la justicia, a la sociedad, sino que responde a los intereses del poder político o el poder económico que controla a la misma Asamblea Legislativa, o existe también la posibilidad teórica, por supuesto, de que un poder político muy grande pueda seducir al fiscal general de la República y en consecuencia pueda ser utilizado solamente para ciertos fines específicos sí y para otros específicos no. Gracias, Ulises, por estos conceptos, por este análisis y por esta opinión del principio
de la presunción de inocencia. Al regresar conoceremos algunas propuestas, respetuosas sugerencias de parte del doctor Ulises del Dios Guzmán para fortalecer este principio y que sea una realidad. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. En esta oportunidad estamos dando continuidad a la serie titulada El principio de la presunción de inocencia en El Salvador, enfoque constitucional y jurídico, y nos acompaña el doctor Ulises del Dios Guzmán, abogado, notario, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y abogado en el libre ejercicio de la profesión. Ulises, para nadie es un secreto el tema de la presentación de los capturados ante los diferentes medios de comunicación. Esta presentación, a lo largo de esta serie hemos encontrado que no tiene ningún asidero legal, pero incluso mientras esta presentación de imputados, de detenidos, de capturados se desarrolla, ni siquiera ha sido presentado en el respectivo juzgado de paz o especializado. ¿Quién debería de ser el garante de que se cumpla este principio? ¿O es ese mismo sistema de poder que tú nos explicabas en la primera parte el que está detrás de todo este incumplimiento? Es el mismo sistema, el aparato. Quienes deberían de cumplirlo es la misma policía, quienes deberían de cumplirlo es la misma fiscalía, pero ellos son los que están interesados en exhibir a alguien con la apariencia de culpabilidad. Los otros que también deberían de poder hacerlo es el procurador de los derechos humanos, que es una persona y es un funcionario a quien le han dado un poder secundario. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la letra de la Constitución, se dice que el procurador tiene la facultad, la atribución de promover las acciones en defensa de los derechos humanos. Analicemos qué significa promover acciones en defensa de los derechos humanos. Pues el término acción en lo jurídico y particularmente en lo jurisdiccional significa la capacidad de activar el proceso jurisdiccional y promoverlo hasta su final. Podría ser entonces que esa atribución que está ahí, que no se ha desarrollado, significa que el procurador en ocasiones, en defensa de los derechos humanos, podría eventualmente presentar requerimientos o mostrarse parte a favor o en contra de alguien, dependiendo de, pero siempre en todo caso, ¿para qué? Para defender los derechos humanos, porque esa es su misión esencial, de modo tal que el procurador de derechos humanos debería de repensar su función, a lo mejor tenga más poder de lo que hasta ahora lo ha estado utilizando. Ahora, frente a nosotros, la policía, y frente a la fiscalía, en realidad, ellos están interesados en presentar a gente que desde el principio parezca que son culpables para presionar al señor juez y a su vez también para impresionar a la sociedad de que están, entre comillas, capturando a la gente que ellos deciden que es culpable. Entonces, ellos no van a pararse por sí mismos. Debe de existir un poder que los frene. Y el poder que los frene, desafortunadamente, está tolerándolos porque los está utilizando también, los está instrumentalizando para poderlos dirigir a favor o en contra de quien quiere. La justicia está parcializada. Entonces tenemos nosotros aquí algunos actores que son importantes para, si es que queremos, aunque sea un tanto fantásticamente, pero es posible cambiar las cosas. Digo es posible porque si nosotros vemos lo que ha pasado en la historia, ese cambio, por ejemplo, del absolutismo, simplemente con las ideas, pues entonces sí es posible. En este mundo en donde ciertamente existe un régimen oprobioso, pero no tiene tanto poder como otros han tenido en el pasado. Y es más, aquí mismo en El Salvador, otros regímenes dictatoriales han tenido más poder que el régimen actual, de modo tal que sí las cosas pueden llegar a cambiar. Ahora, lo que hay que tener presente es el hecho de que se necesita democracia para que haya república. Si no hay democracia, no hay república. Porque
Si no hay democracia, hay concentración de poder y en consecuencia no hay órganos fundamentales que se controlen recíprocamente. Ese es un punto de partida. Eso lo menciono porque en estos momentos nosotros estamos jugándonos en cierta forma. Se cree solamente cuántos diputados va a tener un partido y cuántos diputados va a tener otro en las elecciones de febrero del próximo año. Pero no es solamente eso lo que está en juego, porque como a través de la democracia es que se garantiza la república, pues si hay concentración de diputados, mayoritariamente en los partidos que son apéndice del poder del presidente, no va a haber democracia. Va a desaparecer la democracia y va a desaparecer la república. Naturalmente con eso no va a desaparecer esos instrumentos que tienen la capacidad de violentar recurrentemente la presunción de inocencia, sino que al contrario, se van a fortalecer. Entonces tengamos cuidado de que la raíz nace en la democracia y la raíz de la democracia está en el ciudadano, en la capacidad de entender qué es lo que está en juego en este momento y en la capacidad de entender que si bien es cierto, porque lo es, que no hay ningún partido político y probablemente no sé si algún candidato, pero creo que sí habrán candidatos que son buenos y otros partidos, unos menos buenos, otros más malos, etcétera. Pero en todo caso, yo he llegado a la conclusión que lo fundamental en este momento es preservar la democracia para poder preservar la república. Y en consecuencia, para poder hacer, se necesita que la mayoría de oposición, sea quien sea, pero que no sean los partidos apéndices del presidente, ganen la mayoría simple y la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa para poder preservar la democracia y eventualmente dar la oportunidad de mejorar la institucionalidad de la República, porque no funciona tampoco muy bien. En este momento está demostrado que la institucionalidad de la República no funciona muy bien. Pero habría, digo, la oportunidad. Entonces la clave está precisamente en ¿qué? En la preservación de la democracia y la preservación de la democracia en este momento, en términos concretos, radica en que la mayoría de oposición sea la que saque la mayoría simple y la mayoría calificada y no la saque el presidente de la República con sus partidos apéndices. Y otra cosa que podría hacerse es el hecho de que la Fiscalía General de la República no debería de ser un derivado del poder político, en este caso de la Asamblea Legislativa, porque de conformidad con los intereses de los señores diputados, pues entonces ahí va con ciertas misiones el fiscal general y entonces responde no a los intereses de la sociedad, sino que responde a los intereses predominantes de la Asamblea Legislativa, es decir, a los intereses del poder político. Eso significa, en consecuencia, de que el fiscal general no debiera de ser electo por el poder político. El fiscal general debiera de ser electo directamente por el gremio de abogados, por todos los abogados. Nosotros conocemos mejor quién es sinvergüenza, quién no lo es, quién es competente, quién no lo es, quién es sincero, quién es falso, etc. Nosotros conocemos mejor. Y entonces el que resulte o el que resultara un electo como fiscal general también tendría un compromiso frente al gremio de los abogados y el gremio de los abogados tendríamos mayor autoridad para reclamarle el incumplimiento o reclamarle el cumplimiento de sus atribuciones. El fiscal general no se debería al poder económico, no se debería al poder político, que son precisamente los que son los principales que intervienen y doblegan a la Fiscalía General de la República o al fiscal general, poder político, poder económico. Aquí sería un poder jurídico, un poder ciudadano jurídico, el que estaría detrás de la elección del fiscal general de la República. Y lo otro es modificar la institucionalidad de la Fiscalía, es decir, el poder, y esto es constitucional, no es algo que se le pueda reprochar al fiscal general, sino que es constitucional. El poder se le ha dado no a la institución, sino que al fiscal general. Las atribuciones de la Constitución se le da al fiscal general. Entonces es un órgano persona. Él es el que tiene todo el poder que le ha dado la Constitución. Ese es un error. Sino que debe de ser a la institución. Y la institución es la que a su vez debe tener tanto poder la institución, y digo tanto poder, que aunque llegue un fiscal general no la pueda hacer variar
de su función constitucional y legal y de su responsabilidad y su compromiso con la objetividad, con la verdad, con la legalidad, porque ellos deben de ser los primeros garantes en una investigación judicial que le llegue a la policía. Por ejemplo, ¿quién debe ser el primer filtro para determinar si esa investigación es verdadera o es falsa? ¿Es auténtica o falsa? ¿Quién lo podría hacer? El mismo fiscal. Bueno, quiero revisar este documento, esta investigación, este seguimiento, esta comprobación, esta fotografía, donde la tomó, porque no coincide esto con esto, para no ir a hacer el ridículo en los juzgados, es decir, llevar pruebas falsas, por ejemplo. Pero también el fiscal o la Fiscalía General debe tener el compromiso de que ellos deben de ser el primer filtro, tanto de la veracidad como también de la legalidad. Si algo es ilegal, pues no deben ellos permitir que se lleve una prueba ilegal, menos aún fabricar la prueba ilegal, porque ese es una forma enfermiza en la que se cree que tienen derecho a fabricar, a entorpecer, hasta utilizar instrumentos o pruebas o medios o procedimientos ilegales para obtener el fin de una condena. Están totalmente equivocados. El fin tiene tanto valor y en ocasiones más valor que el mismo medio, pero el medio a su vez legitima el fin. De modo tal que no se puede decir que para obtener la condena de un imputado es necesario utilizar un medio probatorio falso o ilícito. No, porque entonces estamos incurriendo en delitos, en lo que le estamos atribuyendo a aquel que le queremos probar falsamente, probablemente un delito. Entonces el fin y el medio deben de ser todos lícitos y técnicos. Y la Fiscalía no debe de considerar que es un fracaso, por ejemplo, que en un cierto X proceso en donde lleva una prueba que resulta que no es auténtica, que resulta que es falsa o que resulta que es ilegítima, no debe de tener la necesidad de creer, de pretender imponer que esa prueba valga, porque la Fiscalía debe de considerar un éxito el ver que ha descubierto una inautenticidad, una falsedad, una ilegitimidad en un instrumento probatorio, porque entonces está purificando el método de investigación y de prueba. Eso haría que la Fiscalía fuese ¿qué? Más respetada, más garante y que tuviese mayores acertos, porque significaría que la policía tendría que cuidarse más con lo que le lleva a la Fiscalía como evidencia de los casos, porque la Fiscalía sería el primer filtro y la Fiscalía tendría mucha mayor cantidad de casos acertados, es decir, lo que lleve con acusación probablemente tendría un incremento de probabilidades y de éxitos y estaría condenando a quien debe de condenar, es decir, al culpable, y logrando absoluciones o sobreseimientos a aquel que por un error o por una malicia lo han involucrado en un delito que no ha cometido. En ambos casos sería un éxito de la institución fiscal. En ese sentido, la Fiscalía debe de ser reformada, debe de ser reinstitucionalizada. Ulises, quiero darte las gracias por haber aceptado mi invitación y participar en esta serie con tus opiniones, con tu balance y tu análisis sobre el principio de la presunción de inocencia en El Salvador. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Ricardo. Ha sido el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Ulises del Dios Guzmán, participando en esta serie del principio de la presunción de inocencia en El Salvador, enfoque constitucional y jurídico. Hasta la próxima. Bendiciones.